que porque él siendo italiano tiene un nombre norteamericano. Entonces él le responde, no, esa es una de las leyes secretas, ¿sabes? Los pueblos cobardes tienen canciones populares en las que se glorifica la valentía. Los pueblos desamorados tienen obras de teatro en las que se glorifica el amor. Hola amigos de Glutamiloja, mi nombre es Alan. Y mi nombre es Joana. Cuando hablamos de Hermann Hesse, usualmente la gente se acuerda de 3 libros principalmente, que son los que más se encuentran en las librerías. Uno es El lobo estepario, otro es Demian y otro Siddhartha. Usualmente cuando uno va a esas grandes papelerías, librerías, sobre todo las más grandes, nos dan razón de esos libros. Si uno quiere averiguar algo más, usualmente uno tiene que recurrir a los libreros en Chapinero, tiene que irse por allá al centro, a las librerías, caminar, encontrar a los libreros que son los que más saben. A Lourdes a veces, aunque pues allá son un poco más despistados muchas veces, que nos consta, pero digamos se encuentra uno respaldo para saber más o menos encontrar otros textos que no sean estos mismos libros. Tal es el caso del libro que les presentamos acá, que nos encontramos que es de unos cuentos selectos de Hermann Hesse, que también habíamos encontrado otros sobre cuentos medievales, ¿no? Sí. Entonces, hay un cuento muy particular del cual Joana nos va a hablar, y es... Conversaciones con la estufa. Conversaciones con la estufa. Antes de entrar en cuestión, pues quisiera compartirles algunos datos curiosos sobre Hesse. Sobre todo, aquel que hace referencia a que él nunca aceptó contratos por entrega, pese a que se vio muchas veces en necesidad económica. Nunca aceptó ese tipo de tratos porque consideraba que la literatura era una extensión de la vida misma. Entonces él escribía con base en las vivencias, en las reflexiones que iba teniendo en el día a día. Nunca así como cuestiones muy por anticipado ni de grandes elementos fantásticos, sino que siempre recurriendo a la realidad. Eso, ahí está. Entonces él, por ejemplo, aceptó otro tipo de cargos, como el de librero precisamente, con tal de tener algún sustento económico, pero nunca pues se dio al negocio de la escritura como tal. Lisa, como que lo hacía más por amor al arte, al parecer. Esta selección de cuentos, según la persona que lo antologa, que es Ariel Magnus, un argentino que pues ha dedicado gran parte de su vida al estudio de Hermann Hesse, los publicó en algunos periódicos y revistas. Ya hasta después fue que, inclusive después de su fallecimiento, fue que empezaron a juntarse y a salir así a modo de antología. Entonces ahora sí, empecemos a hablar un poco de conversaciones con la estufa. Resulta que hay una voz protagónica que yo diría que es Hermann Hesse, porque a lo largo del cuento no se sabe exactamente quién es. Y ese alguien conversa con una estufa, por eso el título, que se llama Franklin. Franklin. Sí. Lo interesante de esta conversación es que da pie para que esta voz protagónica escuche de voz de la estufa que pues solo los hombres tenemos como esa inventiva con el lenguaje, con lo simbólico, con la creación. Entonces les voy a compartir unos fragmentitos que me llamaron bastante la atención y con base en ello vamos haciendo nuestros comentarios. Entonces, el personaje le está preguntando a la estufa Franklin que por qué él siendo italiano tiene un nombre norteamericano. Entonces él le responde, no, esa es una de las leyes secretas, ¿sabes? Los pueblos cobardes tienen canciones populares en las que se glorifica la valentía. Los pueblos desamorados tienen obras de teatro en las que se glorifica el amor. Vea, pues. Es como si en las creaciones expresara el de qué carece cada uno de los pueblos. Como diría John, dime de qué te ufanas y de qué careces. Eso. Este segundo fragmento que les quiero compartir es la respuesta que da Franklin a ese otro personaje cuando le hace la pregunta, ¿es usted una estufa o un monumento? Entonces Franklin, o Francolino como también le dice, le responde, ¿cuántas preguntas? Como ya sabe, el hombre es el único ser que le da un sentido a las cosas.
Así es el hombre, pues, y yo estoy a su servicio, soy obra de él, por lo que me conformo con comprobar hechos. El hombre es idealista, es un pensador. Para el animal, un roble es un roble, la montaña es una montaña, el viento es viento y no un niño celestial. Para el hombre todo es divino, todo está lleno de sentido, todo es simbólico, todo significa otra cosa completamente distinta de lo que es. El ser y el parecer están en lucha. Es un invento antiguo, creo que se remite a Platón. Un asesinato es un acto heroico, una peste es el dedo de Dios, una guerra es una glorificación de Dios, un cáncer de estómago es una evolución. ¿Cómo podría ser entonces una estufa solo una estufa? No, es un símbolo, es un monumento, es un heraldo. Entonces, creo que ahí se manifiesta lo bello del lenguaje, cómo a través de los seres humanos creamos y significamos todo lo que somos y todo lo que nos rodea también, cosa que no sucede en otras especies animales. Listo. Bueno, amigos de Glota Mil Ojo, ahí los dejamos con la inquietud que pueden conseguir otras cositas de GC aparte de los 3 libros más vendidos de él en las librerías. Entonces ahí les dejamos la inquietud. Y si pueden, visiten a su librero en Chapinero, ahí en el centro, en Lourdes, porque ellos saben muchísimo, son muy buenos. Entonces, ahí les dejamos la inquietud. Gracias. Hasta luego.